a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16 y el mensaje que vamos a predicar el día de hoy es sobre los versículos 13 al 20 y lo hemos titulado La confesión de Cesarea de Filipo. Y yo creo que todos hemos estado o estamos familiarizados que cuando hay una declaración muy importante, siempre está acompañada de ciertos simbolismos, de ciertas representaciones visibles que nos recuerdan la importancia de esa declaración o de confesión. Y puede ser en todos los aspectos, político, religioso, declaraciones de independencia, de derechos humanos, confesiones de iglesias. Casi siempre todas las enmarcamos y las recordamos en cuanto a su promulgación por cuestiones simbólicas, ¿verdad? Ya sea un edificio, como sucede en el Teatro de la República de Querétaro, donde fue firmada la Constitución, y sin duda en algunos otros países también hay ciertos monumentos, ciertas representaciones que nos recuerdan que ahí hubo una confesión, ahí hubo una declaración importante y trascendente para la vida pública de cierta comunidad, de cierto país. Mis hermanos, esta confesión de Cesarea de Filipo es la más trascendente que podemos tener en las Escrituras. Y por eso la verdad es que me impacta la manera como el Señor fijó los tiempos, las circunstancias y el lugar para que por medio del apóstol Pedro hiciera una declaración que trasciende las vidas y que sin duda es importante para ti, para mí y es importante para el resto de la humanidad. Entonces, vamos ahí a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 26. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Dice la palabra de Dios así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos edifica, nos instruye, y en esta mañana queremos poner este pasaje delante de ti, Señor, para que alumbres nuestro entendimiento, nos des discernimiento, Señor, edifiques nuestras almas, confirmes nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Padre, por aquellos que no han entendido esta declaración, que tú les des, Padre, esa inteligencia, sabiduría, esa fe y esa convicción de arrepentimiento y de pecado para confesar tu santo nombre, Señor. Gracias por este tiempo y pedimos tu bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues el contexto de Mateo 16 que hemos estado viendo 2 domingos anteriores, pues el ministerio del Señor sigue en ascenso. Prácticamente un poquito más de la mitad de Mateo ya vemos cómo Jesús ha obrado milagros, ha predicado, ha enfrentado, ha confortado a sus discípulos, de tal manera que cada vez más Él está dando el mensaje de quién es Él. Hay quienes lo han identificado y hay quienes lo han rechazado. Y es muy claro cuando el Señor Jesucristo rechaza a aquellos que le negaban el título de Mesías, que es el caso de los fariseos, de los saduceos y de toda
la congregación de los religiosos de ese tiempo. También había personas que confirmaban que era el Mesías cuando, de alguna manera, Cristo les había obrado un milagro en ellos, un milagro de sanidad, un milagro de haber resucitado a alguien, vuelto a la vida. Todas esas señales apuntaban a Él, a Cristo como el Mesías. Llega esta confirmación pública de parte de Pedro, pública en el sentido que estaban los 12, y ahorita lo vamos a desglosar un poco. Entonces, la fama de Jesús viene en ascenso, pero también viene la oposición más fuerte, porque después de este pasaje y más adelante, los que se van desarrollando, él empieza a dar señales del martirio que iba a sufrir y que era necesario que de ahí, desde ese punto de Cesarea, descendiera a Jerusalén a enfrentar lo que él ya sabía que iba a suceder. Entonces, Jesús se movía en los alrededores de Galilea, mayoritariamente conformada por gentiles. Cesarea de Filipo todavía es una región más alejada de lo que es el centro de la actividad ministerial de nuestro Señor Jesucristo y todavía más alejada del punto neurálgico de religión que es Jerusalén. Cesarea de Filipo está aproximadamente a 40 kilómetros de lo que es Capernaum, que es el sitio donde el Señor puso su bastión de mando para poder enviar a sus discípulos. Cesarea de Filipo, en la región de Iturea, tiene una historia muy interesante. Es conocida también como Baal-Gad, y esa historia la vemos en el libro de Josué. De hecho, fue la frontera donde conquistó Josué el territorio para los israelitas. Posteriormente se deformó un poco su nombre porque los árabes no pueden pronunciar la P, entonces le llamaban Banias. Entonces también es conocida como Banias, ¿verdad? Arbanos, así ellos hablan. Entonces, estas designaciones geográficamente apuntan a esa comunidad o esa área de Cesarea de Filipo. Posteriormente fue conquistada por Alejandro Magno y le cambiaron el nombre. Después fue dedicada al César, en ese tiempo a Tiberio, como una ciudad insignia. Y fue construida varios templos hermosos, según narran los historiadores, de mármol, en una gran peña que estaba allí. Y entonces empieza a cobrar un poco de sentido las palabras del Señor Jesucristo, el por qué se los lleva al área más gentil que estaba por allá para una declaración tan importante. Lo más lógico, a nuestro entender, pudiera ser que esta declaración de Pedro debería de hacerla en Jerusalén, el centro de toda la actividad religiosa y el centro de todo el judaísmo y el centro de donde están todos los habitantes que conformaban en ese tiempo al Israel. Todo parece indicar que era así, pero el Señor nos sorprende y hace otras cosas. Entonces, históricamente, Cesarea de Filipo era conocida como Baal-Gad o Baal-Hermón en el periodo del Antiguo Testamento. No se tiene constancia de que Jesús haya entrado a esta ciudad, pero la confesión y la transfiguración ocurrieron cerca de la ciudad, según nos relata Mateo, y ya era conocido como Cesarea de Filipo. Un dato importante: el manantial que emergía de la gran cueva se convirtió en el centro del culto pagano. Comenzó en el siglo III. Sacrificios humanos eran arrojados en la cueva como ofrendas al dios Pan. Pan, el dios mitad hombre y mitad cabra, dios del miedo, de ahí la palabra pánico. Es a menudo representado tocando la flauta dentro de lo que es la mitología griega. El nombre de esta ciudad conocida como Panias ha sido adulterado por lo que les decía de los árabes, que no pueden pronunciar la P, sino Banias. ¿Okay? Entonces, según los historiadores, realmente esta fue una gran ciudad llena de esplendor, con templos de mármol enormes, bellísimos.
Era una ciudad insignia. ¿Por qué? Porque ahí también, como fue dedicada al César, que en ese tiempo fue Tiberios, pues realmente fue de grande esplendor. Y más adelante vamos a indicar qué otras cosas sucedieron allí en esta ciudad de Cesarea de Filipo. Bueno, avanzamos en cuanto a nuestro texto. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, que ya la ubicamos geográficamente, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo reúne a los 12. Hay que indicar que el texto marca que nada más estaban los 12 y Jesús. No había más de sus seguidores. Seguramente el llevárselos a Cesarea implicaba un enorme sacrificio, porque eran 40 kilómetros, como de aquí a Bernal más o menos, pero en subida. ¿Por qué? Porque la región de Capernaum prácticamente estaba a nivel del mar o un poquito más abajo. Cesarea de Filipo está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces la caminata hacia arriba, pues no cualquiera. Y bueno, se le echaron los 12, ¿no? Entonces, ahí es donde Jesús ya íntimamente con sus 12 les pregunta, como una especie de encuesta, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿por qué Jesús utiliza este término, el Hijo del Hombre? ¿Por qué no dice Jesús, quién dicen los hombres que es Jesús o que soy yo? Específicamente pone el término el Hijo del Hombre. Este término no es ajeno, pero en la Biblia vemos más la identificación de Jesús como el Cristo, como el Mesías. De hecho, la palabra el Cristo es el término más comúnmente utilizado en toda la Biblia. Sin embargo, el título el Hijo del Hombre es el favorito que el Señor utiliza para describirse a sí mismo. Entonces, Él hace esta pregunta con esta referencia a sí mismo. Ahora, ¿por qué el Hijo del Hombre? De acuerdo a Daniel 7, del 13 al 14, que es una visión que tiene Daniel sobre el cielo, ahí está conformada la palabra el Hijo del Hombre, descrita por el profeta Daniel. El Hijo del Hombre, por lo tanto, es una persona celestial que desciende a este mundo, cuyo papel principal en su visita a esta tierra es la de juez celestial. Y luego Él regresa a la presencia de Dios en su ascensión. Entonces tenemos que la designación de Jesús como Hijo del Hombre no era por ser un término de humildad, no era porque hay quienes lo relacionan como, es que quiso decir que era un hijo natural como cualquier hombre. No, tendemos a pensar que cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, era una expresión de humildad, cuando en realidad era una afirmación de autoridad. Cuando Él sana en el sábado y es reprendido por sus enemigos, Él dijo: hice esto para que sepan que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces estaba apuntando que ese título del Hijo del Hombre era un título de autoridad que Él tenía. Esto lo dice Mateo 12:8. Y cuando Él perdona los pecados y crea un alboroto de parte de sus contemporáneos, quienes decían, solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados, Jesús dijo: hice esto para que puedan saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Mateo 9:6. Por lo tanto, el título del Hijo del Hombre no es por humildad, es por confirmar la autoridad divina que tenía Cristo. Por eso, cuando hace esa pregunta, es un poco con cierta maña de parte del Señor para ver si ellos entendían lo que estaba diciendo. En primer lugar, para saber qué opinión tenían las personas que les había testificado, que habían visto toda la obra. Recordemos que el contexto hasta el capítulo 16 es de milagros, de narraciones sobre predicaciones de Jesús, enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, muchos ya tenían una idea de quién era Jesús. ¿Cuál es la respuesta de los hombres? Bueno, unos dicen, es Juan el Bautista, y esta idea la tenía Herodes. ¿Se acuerdan que cuando él lo mandó matar, después dijo,
Juan el Bautista ha resucitado, porque nadie puede hacer esto si no es con los poderes dados por Dios. Entonces, todavía los hombres reconocían que era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías por las señales tan grandes que hacía, como lo hizo en su tiempo Elías en el momento en que él ministró al pueblo de Israel. Otros lo identificaban por Jeremías, pero finalmente muchos no tenían claridad sobre quién realmente era él. Entonces, de manera general decían alguno de los profetas. Todas estas designaciones finalmente tienen algo en común: todos son profetas. Así que la opinión pública que estaba empezando a ganar impulso decía que Jesús de Nazaret era un gran profeta que había aparecido. Entonces, la gran mayoría de las personas que testificaron, que vieron, que fueron testigos de lo que Jesús hacía, decían era alguno de los profetas. Recuerden, muchos de los profetas también hicieron milagros y señales, ¿sale? Pero ahorita vamos a ver algo muy particular. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces el Señor Jesucristo hace a un lado la opinión popular y ahora se centra en los 12. Íntimamente habla con ellos. Dice: bueno, ok, esa es la opinión de ellos. Ahora, directo, ustedes 12, ¿quién decís que soy yo? Ya no utiliza el título del Hijo del Hombre. De manera directa, clara y contundente. ¿Quién dices tú, Pedro, tú, Tomás, tú, Mateo? ¿Quién dices tú que soy yo? Cuando les pregunta quiénes dicen los hombres, todos respondieron. Unos estos, unos aquellos, los 12 intervinieron. En esta respuesta va a ser personal. Esta respuesta va a ser personal. Ahora, de alguna manera, la gente, al igual que los discípulos, más o menos tenían las mismas bases para poder deducir quién era Jesús. Vamos a recordar que ellos fueron escogidos personalmente. Hubo un llamado personal de parte de Cristo para que lo siguieran. Ellos escucharon sus enseñanzas y posteriormente los tomaba aparte y les explicaba las parábolas. Y les explicaba ya de una manera clara qué es lo que él quería decir. Fueron testigos de señales y prodigios multitudinarios. Recordemos que vimos la alimentación de los 5,000, de los 4,000 y de toda una serie de prodigios. Vieron sus milagros que solo el Mesías podía hacer. Y aquí vamos a meternos un poco en la historia de los judíos. Los judíos, dentro de su tradición, dentro de todos los escritos que ellos tenían, ellos identificaban a dos personajes que podían hacer milagros. Los profetas en general podían hacer milagros, pero había ciertos milagros que eran reservados para el Mesías. Y ellos estaban muy atentos porque cuando identificaban un milagro que no podía ser cualquiera, entonces se ponían a temblar. Porque ese milagro o esos 4 milagros que ellos esperaban, solo los podía hacer el Mesías. Y ellos lo tenían claro y designado. Es más, los judíos tenían un procedimiento muy claro sobre cómo tratar este tema en el momento en que llegara el Mesías. Sin embargo, ellos tenían 2 posibles respuestas ante esos milagros: aceptar y de manera explícita reconocer al Mesías o rechazarlo. Entonces, era todo un procedimiento. Ellos, los judíos, los fariseos, no eran improvisados. Ellos tenían todo un manual de procedimientos, qué hacer en caso de. Como aquí en México, ¿verdad? Tenemos todo bien clarito, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de? Entonces, cuando los judíos
empezaron a identificar el primer milagro mesiánico, se turbaron. Dijeron, caray, como que esto no. A ver, ¿qué dice el manual? Pues el manual dice que si hay un milagro, tenemos que investigar ese milagro. Ahora entiendo por qué donde quiera que iba Jesús había fariseos y escribas. Porque la primera fase de reconocimiento del Mesías, ellos tenían que observar, tenían que ver. La siguiente fase para reconocer al Mesías tenían que preguntar y tenían que contradecir para ver qué les decía el Mesías. Por eso vemos el involucramiento de todos ellos. ¿Cuál es el primer milagro que hace Jesús? La sanidad de un leproso. Sanar a un leproso no era cualquier cosa. En Levítico nosotros podemos ver la forma en que se podían contaminar los israelitas y cómo Dios en ese manual de procedimientos les dice, no toquen nada inmundo, ya sea un animal muerto, ya sea un puerco vivo, todo eso los contaminaba. Contaminarse también era por medio de tocar a otro leproso. Curar un leproso en ese tiempo era prácticamente imposible. Solamente en el Antiguo Testamento hubo 2 sanidades de leprosos. Uno fue María o Miriam, la hermana de Moisés, pero el milagro de ella fue antes de que se promulgara toda la ley, y el segundo fue Naamán, pero Naamán era gentil. Entonces, la Biblia después de eso ya no registra ninguna sanidad. Entonces, con toda esa información que tenían los judíos, ellos elaboraron esto diciendo, la sanidad de un leproso solo puede venir de parte del Mesías. Y que les cae un leproso sanado. Y si vemos toda la descripción y todo el interrogatorio que le hicieron a ese leproso, ellos concluyeron que efectivamente era limpio. ¿Se acuerdan que Jesús cuando sanaba a un leproso le decía, no le digas nada a nadie, ve ¿a dónde? Al sacerdote. Porque el sacerdote tenía que sacar su librito y decir, caray, este ya viene limpio, ¿qué hago ahora? Bueno, tenía que hacer un sacrificio de unas avecitas, tenía que darle seguimiento para ver si verdaderamente era un leproso o era realmente alguien que estaba falseándose. Era todo un proceso. No nada más llegué, ya estoy sano, ya sí te quiero. No, era todo una conformación de todo un equipo para confirmar que este leproso había sido sanado. Entonces, un milagro que solamente el Mesías podía hacer era la sanidad de un leproso. Y el Señor Jesucristo no solo sanó a uno, sanó a varios, ¿verdad? Como para decirle a los fariseos, órale, no solo uno, varios. El segundo milagro era echando fuera un demonio mudo. La actividad de exorcismo de esos tiempos era muy común. Muchos sacaban demonios de manera cotidiana, por decirlo así. Y vaya que había actividad demoníaca en ese tiempo, ¿verdad? Dada todo el paganismo que conformaba esa región. Pero un demonio mudo realmente era otra señal de que solamente el Mesías podía hacerlo. Para esto, hermanos, todo esto que estoy diciendo es un procedimiento de muchas hojas, donde viene descrito todo lo que representaba que fuera un demonio mudo. Entonces, este era otro milagro. Otro milagro era sanidad de un hombre que nació ciego. Muchas veces se cuestionaba el que si tal milagro de sanidad realmente correspondía a alguien que verdaderamente estuviera enfermo. Es como ahora, ¿verdad? Estos shows que hacen los predicadores de sanidades, muchos son paleros. Paleros, dígase, un actor que representa algo que no es. Entonces puede llegar alguien cojo, puede llegar alguien diciendo, ay, tengo ronchas aquí, cosas por el estilo. Y aparentemente hay una sanidad, pero sanar a alguien que de nacimiento tenía ese problema, no lo podía hacer cualquiera.
el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento. En Juan 9, del 1 al 41, vemos que esto causó todavía más alboroto, porque fueron e interrogaron a los padres de esta persona. A él le dijeron, hubo toda una serie de cuestionamientos y finalmente concluyeron que él había sido sanado cuando su defecto era de nacimiento. Y finalmente, otro milagro que solamente el Mesías podía hacer era resucitar a un muerto después de 4 días. Los judíos decían que un muerto, que alguien que había fallecido, después de 3 días todavía su espíritu estaba como que flotando arriba de él. Eso era lo que ellos pensaban. Dice, tiene 3 días para regresar. Si en estos 3 días no regresa, ya su espíritu se va al Seol o al Hades y ya no tiene más posibilidades de vivir. ¿En qué día resucitó Lázaro? Al 4.º día. Y el Señor Jesucristo intencionalmente esperó a que fuera el 4.º día. Todo eso está relatado en las Escrituras. De tal manera que estos 4 milagros que solo eran atribuibles al Mesías fue la demostración ante todo Israel, especialmente a los religiosos, de que Jesús era el Mesías. Cuando ellos se dan cuenta de que las evidencias eran claras, eran contundentes, que no dejaban lugar a la duda, ellos tomaron una de 2 opciones. O reconocemos delante de todo el pueblo que Jesús es el Mesías, o rechazamos a Jesús como el Mesías. Era una disyuntiva muy grande de parte de los religiosos. Fíjense que los religiosos dictaban luego las normas a toda la población y los tenían en grande estima los pobladores. ¿Qué hacen los religiosos? Le dicen a Jesús, tú haces eso por el poder de Belcebú. Y caen en el pecado imperdonable. Imagínense, toda esa generación malvada y perversa cayó en el pecado imperdonable. Tuvieron la oportunidad de reconocer a Jesús como el Mesías. Sin embargo, su ceguera espiritual, sus pecados, su religión no los llevaba a confirmar ese hecho. Si no lo confirmaron, entonces lo rechazaron. Muy interesante esta parte. Sin embargo, sigue la pregunta a los discípulos: ¿quién decís que soy yo? Ellos estuvieron presentes en todo esto, sabían todo esto, igual que los religiosos. Entonces, respondiendo Simón Pedro, no respondieron los 12, respondió uno. Y su respuesta fue personal. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otro señalamiento muy importante, el Cristo. El Cristo viene de la palabra griega, Mesías viene del hebreo, o ungido. Entonces, el lenguaje que utiliza aquí Mateo, luego Mateo brinca de griego a hebreo o arameo, pero finalmente nos da la descripción misma. ¿Qué quiso decir Pedro? Que Jesús era el ungido de Dios, como lo declara Isaías 61:1. El Mesías esperado según las profecías del Antiguo Testamento. El mediador dispuesto por el Padre y ungido por el Espíritu Santo, según Isaías 55:4. El único sumo sacerdote, Salmo 110:4. El Rey esperado y determinado para el reino eterno de Dios, Salmo 2:6. El Salvador de los pecados de su pueblo, Mateo 1:21. En esta pequeña declaración y en esta palabra se encierra toda la descripción de Jesucristo. Toda la materia de cristología está aquí. Todo lo que podemos ser enseñados de Jesús está
en esta grandiosa y trascendental declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿por qué enfatiza el Hijo del Dios viviente? Si Pedro hubiera dicho, tú eres el Cristo, su declaración hubiera quedado completa. Sin embargo, él añadió, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué menciona Pedro esta parte? El contexto de Cesarea de Filipo era de un paganismo extremo y sanguinario. Ya vimos que Cesarea de Filipo, o Panias o Banias, era el lugar donde en la antigüedad se adoraba a Baal Gad, dios de los cananeos, en los tiempos de Josué. Y era un dios sanguinario, era un dios terrible. También era la adoración al dios Pan griego, mitad hombre y mitad cabra. Y la historia de ese dios es terrible, es terrible. Está llena de sensualidad, está llena de crímenes. Pues no, por eso viene de ahí la palabra pánico, ¿verdad? Algo que te asusta, algo que de verlo te echas a correr. Adoración al dios César. Esa ciudad después fue consagrada a los hombres emperadores que se creían dioses. La literatura extrabíblica nos confirma que muchos de esos césares se decían a sí mismos que ellos eran Dios. Entonces, imagínense, esa región de Cesarea de Filipo tenía todo un contexto de un paganismo extremo. Baal Gad, el señor de las moscas y el señor de los sacrificios humanos, y que después fue conquistado por Alejandro Magno, y llega Pan, el dios de la fertilidad o prosperidad, y después los césares. Imagínense, ¿qué representaba esa ciudad para el paganismo? Representaba ídolos o dioses muertos. Entonces es muy representativo que Pedro haya dicho, el Hijo del Dios viviente. Josué 3:10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Entonces, no es casualidad que el Señor se los haya llevado una ciudad insignia del paganismo, para decir, el Dios vivo y verdadero es el que Pedro está proclamando. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí está la respuesta a la declaración de Pedro. Ya vimos todo lo que posiblemente pudiera dar evidencia para la declaración de Pedro, pero finalmente no fue nada de eso. Fue una revelación de Dios. Revelación directa de parte de Dios para Pedro. No nos dice cómo, no nos dice en qué circunstancias, pero Jesús reconoce que el Padre le reveló directamente a Pedro esta situación. Por lo tanto, mis hermanos, cuando Dios quiere revelar algo, Él sabe el cómo, el cuándo y las circunstancias para ello. Y mucho de esto es invisible para nosotros. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias dadas a los apóstoles, solo la revelación directa de Dios podía hacer que Pedro hiciera esta declaración. Ahora, esta revelación de Dios hacia un hombre no es nueva. Dios le reveló a Daniel los planes que tenía para cuando Nabucodonosor tuvo sueños. Y Daniel declara, Rey, esto es lo que Dios me ha revelado. Y tu sueño es así y así y así, así. Y le está dando la gloria Daniel a Dios por esa revelación. Y esa revelación que le salvó la vida. Por lo tanto, era un acto soberano de Dios. En Samuel, según Samuel 7:27, Dios le revela a David la edificación de su casa.
Y en ese relato, David se siente gozoso, se siente feliz porque Dios le reveló la forma y el tiempo en el que Dios iba a construir su casa. Y no iba a ser en el tiempo de David. Entonces vemos que la revelación de Dios para el hombre era también clara en esos tiempos y Dios solo se revelaba cuando Él quería. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, este versículo de este capítulo 16, más el capítulo 18 de Mateo, son las únicas referencias a la iglesia antes de establecer la iglesia. Entonces tiene una connotación muy interesante. Ahora, ¿qué está pasando? Tradicionalmente hay dos interpretaciones de esta declaración. Primero, la católica romana. Dice que Jesús declara a Pedro como el fundador de la iglesia y sucesor de Cristo o el vicario de Cristo, creando así la base fundamental para la doctrina de la sucesión papal. Este versículo, en este pasaje, el católico romano sustenta su doctrina sobre la sucesión papal. Y dice que Pedro es el primer papa, fue el primer papa. Y de ahí viene toda una doctrina católica romana tremenda, tremenda porque hacen igual a los papas a Cristo. Aún en sus declaraciones de que ellos no se equivocan, en todo lo que hacen, eso es terrible, hermanos, porque equiparan un hombre igual a Cristo. La otra interpretación es tradicionalmente protestante. Se dice que la declaración de Pedro es la piedra sobre que se cimiente la iglesia, siendo Cristo mismo la roca. ¿Ok? Entonces, ¿a cuál de las dos hacemos caso? Bueno, ¿qué línea eres? ¿Católico romano o protestante? Bueno, no se trata tanto de eso, se trata de investigar. Eres Pedro y sobre esta roca. Pedro es el apodo dado por Cristo que viene del griego Petros, que significa una pequeña piedra que se desprendía de otra más grande. Roca viene del griego Petra, que se refiere a una base de piedra o una gran roca o peña utilizada como el fundamento. Y se nos viene a la mente la Peña de Bernal, ¿sí o no? Una gran masa, una gran roca, que si hubiera una construcción arriba, sería prácticamente inamovible. ¿Sale? A pesar de los temblores, la roca es sólida. Probablemente estos términos nos suenen similares, pero la literatura griega antigua muestra que en realidad se refiere a dos cosas distintas. Petros se utilizaba para referirse a una pequeña piedra, mientras que Petra se refería a una base de piedra o una gran roca utilizada como fundamento. Y si recuerdan, Mateo 7:24 dice que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. ¿Ok? Entonces, esos eran los cimientos. Pedro no es la roca, sino que Cristo es la roca, como lo testifica todo el Nuevo Testamento. Y si nos vamos al contexto más amplio para poder interpretar un texto, el contexto más amplio es toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento está plagado de referencias que Dios es la roca, que Dios es nuestro fundamento. Leímos el Salmo 24, Jehová de los ejércitos, Él es nuestro sustento. Por lo tanto, Hechos 4:11 dice, hablando de Jesús, Pedro proclamó, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. 1 Corintios 3:11, Pablo escribió que nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Mis hermanos, no vayamos más lejos. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que indagar y tenemos que profundizar y tenemos que comparar, lo cual es correcto. Pero ante el contexto más amplio, no nos cabe la menor duda que la roca es Jesucristo. Y en ella se sustenta la iglesia. Vamos a suponer que Pedro fuera la roca, ¿sí? La interpretación tradicional de la religión popular. Vamos a suponer que Pedro es la roca. Entonces la iglesia sería como él. Porque cuando Cristo nos describe a su iglesia, dice que él la sustenta, que él la guarda, que él la santifica. Y la iglesia va a tender a ser como su edificador. Por eso la iglesia debe ser santa, sin mancha, pura y todo lo que ya sabemos. Vamos a suponer que Pedro fuera la roca. Entonces la iglesia sería como él, agresiva y violenta, como Pedro que le cortó la oreja a Malco con una espada, porque tendríamos que seguir el ejemplo de Pedro. Cobarde, porque Pedro abandonó al Señor durante su aprehensión, igual que los demás, ¿verdad? Los otros 12. Mentirosa, porque Padre negó 3 veces al Señor. Ahora explico por qué hay ciertas religiones así, ¿verdad? Fundadas en los hombres. Diabólica, porque Pedro no ponía la mira en las cosas de Dios. Después de esta declaración, versículos más adelante, el Señor le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Imagínense la iglesia de Cristo edificada en un hombre que después Jesús le dice Satanás. Entonces, podemos entonces observar que la interpretación católica de Mateo 16:18 está equivocada por lo menos en 4 razones. Gramaticalmente no representa la distinción léxica entre Petros, Pedro y Petra, roca. Contextualmente pone a Pedro como el enfoque de Mateo 16, cuando el texto claramente busca resaltar la verdad acerca de Jesús. Y recuerden, mis hermanos, todo texto de la palabra siempre va a exaltar a Cristo, no al hombre. Cuando interpretamos la Biblia en función de que el hombre es el centro, estamos interpretando humanismo. Y la Biblia no es humanista, es cristocéntrica. Y desde el Antiguo Testamento, ¿sale? Teológicamente, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como la roca, fundamento, cabeza de la iglesia y no a Pedro. Históricamente, esta doctrina católica romana no es vista en los padres de los primeros siglos, los sucesores apostólicos. Ellos nunca dijeron que Cristo había fundado su iglesia en Pedro. Eso fue siglos posteriores. Y finalmente el pasaje dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Quién representaba el Hades en Cesarea de Filipo? La cuna del paganismo. En la primavera de cada año, los sacerdotes de Pan lanzaban una joven virgen a las fuentes corrientes de agua que surgían de la base del monte Hermón. Jesús había escogido ese lugar arropado por la presencia demoníaca, un lugar con historia de adoración pagana y sacrificio humano. Algunos autores decían que los habitantes de Israel en tiempos de Jesús tenían un apodo especial para esa ciudad romana. La llamaban la puerta del infierno. Jesús quería que sus discípulos le escucharan hacer esa gran declaración desde el mismo centro del poder infernal, en lugar de las cortes del templo. Y esa declaración de que las puertas del Hades, mis hermanos, hasta que el Señor venga, nada va a prevalecer contra su iglesia, porque estamos en la roca, ¿sí? Ni aún los poderes demoníacos, ni aún los poderes humanistas, ni aún todas esas leyes antinaturales y contra la familia van a destruir a la iglesia. Porque la iglesia no se sustenta en un hombre cambiante, en un hombre que le pueden influenciar, en un hombre que se puede corromper. No, la iglesia está fundamentada en Cristo.
Por lo tanto, ningún poder demoníaco va a poder prevalecer, ni la muerte misma prevalece, ¿verdad? Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otro versículo que también ha causado mucha polémica respecto a su significado y la aplicación para la iglesia y aún en estos tiempos. Este versículo va a tener su complemento en el capítulo 18 para poderlo entender de una mejor manera. Dos cosas deben distinguir el texto. En primer lugar, las llaves para abrir algo. Y en segundo lugar, un ejercicio de autoridad en atar y desatar. Entonces, vemos que las llaves del reino que le fueron dadas, no tan solo a Pedro, sino a todo creyente, tienen una función de abrir algo, que abren el acceso al reino de los cielos. ¿Y cuál es el acceso al reino de los cielos? El Evangelio. La predicación del Evangelio. Pedro las utilizó en el libro de los Hechos, capítulo 2, para predicar el Evangelio a los judíos. Y dice que muchos judíos se arrepintieron, creyeron en Jesús y fueron integrados a la iglesia. Entraron en el reino de Dios. A los gentiles, Pedro va con Cornelio y le predica ¿qué? El Evangelio. Y dice que Pedro y muchos de su casa creyeron. Y posteriormente, Hechos 8 habla que también fue predicado a los samaritanos. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos lleva al reino de Dios? El Evangelio. Que alguien nos haya predicado el Evangelio. Y esto le fue dado no solo a Pedro, sino a todos los creyentes, porque todos somos participantes de poder comunicar el Evangelio. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un texto que nos ayuda a tener un entendimiento de la iglesia más bíblico. Nos habla de la autoridad que tenemos como creyentes para recibir en el nombre de Jesús a otros creyentes en el Evangelio y para dejar de reconocer como creyentes a quienes se aparten de la verdad y no se arrepientan conforme a la Biblia. Y miren, esto me recordó un ejemplo. Va a ser un ejemplo tal vez muy simplista, pero nos va a ayudar un poco esto. Hace muchos años tuve que viajar a Tijuana para poder pasar después a San Diego. En el aeropuerto de Tijuana, bajando del avión, nos empezaron a entrevistar a cada uno de los pasajeros, así por aparte. Cuando me entrevistaron a mí, me dijeron, ¿de dónde viene? Dije, pues de la Ciudad de México. ¿De dónde es usted? De la Ciudad de México. ¿Cómo les dicen a los de la Ciudad de México? Chilangos. Cántame una estrofa del himno nacional. Mexicanos al grito. Pásele. Era la primera vez que iba yo a Tijuana. Dije, ¿estará una cámara ahí de bromas o algo por el estilo? Pero después me di cuenta que mucha gente que estaban entrevistando estaba sudando. Cántame una estrofa del himno nacional. Eran hondureños, salvadoreños. ¿Qué hizo el oficial conmigo? Reconoció que yo era ciudadano mexicano. ¿Qué hacía con los que nomás no eran ciudadanos mexicanos? Por lo tanto, tenían que investigar las cuestiones migratorias que ya no viene al caso. Bueno, ¿qué sucede en la iglesia, mis hermanos? No todos los que se dicen ser cristianos son cristianos. En la época de los apóstoles era más claro identificar a un cristiano. Tenían algunas señales, algunos símbolos, pero la mayor señal de que alguien era cristiano era porque estaba dispuesto a perder la vida, a ser encarcelado, a ser maltratado por su fe, como le sucedió a Cristo y como le sucedió a la mayoría de los apóstoles. En la actualidad está tan diluido, está tan manoseado, está tan superficializado, que no sé si existe esa palabra, pero
ya la dije. El término cristiano, que hasta a un atropellado le decimos, ¿verdad? Ay, mataron a un cristiano. ¿Y cómo sabías que era cristiano? Se tienen que tener evidencias para que realmente podamos confirmar que realmente es cristiano. Y miren, mis hermanos, ese juicio no lo emitimos nosotros. Confirmamos a alguien que es cristiano por su comportamiento, por su arrepentimiento, por su involucramiento, por su fe. Y no es como una especie de aduana. Simplemente es para saber con quién estamos hablando, con un verdadero creyente o con alguien que se dice que no es. Esto se ve más claramente en consejería. Cuando en consejería tú estás hablando con un creyente, es más fácil que él pueda entenderte el lenguaje con el que le estás hablando, es más fácil que él acceda a que le muestres con la Biblia qué dice Dios acerca de esto a un no creyente. Muchas veces con una sola palabra, así como los interrogatorios de los aduaneros, ¿cuándo naciste de nuevo? Ah, caray, pues yo soy de cuna cristiana. Yo nunca he visto una cuna cristiana, ¿verdad? Pero dicen que hay cunas cristianas. Bueno, oye, ¿cuándo tuviste tu encuentro personal con Cristo? Ah, caray, ¿qué se me tiene que aparecer Cristo? Son términos que no entienden los no creyentes, pero se dicen a sí mismos creyentes porque asisten a una iglesia, porque sus padres o sus familiares interactúan con él y entiende y oye el lenguaje, pero no lo discierne. Entonces, como iglesia podemos discernir quién es creyente y quién no es creyente. Nos podemos equivocar sin duda alguna, pero Dios nos ha dejado las herramientas necesarias en su palabra para que por medio de estas preguntas, de este discernimiento, podamos decir, hermano, bienvenido a la iglesia. Es la confirmación de que él ha sido perdonado por Cristo y es miembro de la familia de Dios. Y si no ha sido perdonado, si no es creyente, entonces está atado todavía a sus pecados y sus transgresiones. Jonathan Leeman dice, algunos estudiosos bíblicos hablan acerca de atar y desatar como una actividad judicial o rabínica. Por ejemplo, el rabino decidía cuándo aplicar la ley a una persona en particular y bajo qué circunstancias. Básicamente, Jesús otorgó a los apóstoles esta clase de autoridad, la autoridad de colocarse frente a un confesante, considerar su confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial en el nombre del cielo. John MacArthur dice, la suma de todo esto significa que cualquier cuerpo de creyentes debidamente constituido, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no perdonado. La autoridad de la iglesia no es determinar estas cosas, sino declarar el juicio del cielo basado en los principios de la palabra. Cuando hacen tales juicios sobre la base de la palabra de Dios, pueden estar seguros de que el cielo está de acuerdo. En otras palabras, todo lo que atan o sueltan en la tierra ya está atado o desatado en el cielo. Cuando la iglesia dice que la persona que no se arrepiente está atada al pecado, la iglesia dice lo que Dios dice acerca de esa persona. Cuando la iglesia reconoce que una persona arrepentida ha sido liberada de ese pecado, Dios está de acuerdo. Conclusión, mis hermanos. La declaración de Pedro, dada por revelación de Dios, es la confirmación de su fe y confianza en Jesús como su Señor y Salvador, dándole acceso al reino de Dios y autoridad para gobernar la iglesia de Cristo con las reglas del cielo. Aplicación. Y les voy a pedir que se pongan de pie, por favor.
Hermanos, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Hubo muchos datos históricos, palabras muy revelantes y muy reveladoras. Hubo una confrontación muy particular de Cristo con sus discípulos. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Probablemente todos estos datos enriquecen nuestro acervo histórico, tal vez nos incitan a estudiar un poco más la gramática, la historia, pero hermanos, eso es totalmente secundario. Las evidencias de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, son claras y contundentes en la Biblia y son el fundamento del Evangelio. Sin embargo, la pregunta sigue vigente hoy en día. Después de escuchar el Evangelio y después de escuchar toda la instrucción de la palabra de Dios, la pregunta directa para ti y para mí es, ¿tú quién dices que es Jesús? Y hermano, amigo, tú tienes que tomar una decisión hoy. Esa decisión puede ser confirmar que realmente lo que crees está en concordancia con lo que dice la palabra de Dios. Esto es, que Jesús es Cristo. Y si yo creo que Jesús es Cristo es porque yo soy pecador y tengo que arrepentirme. Y tengo que creer en Jesús como mi Salvador. O lo rechazas, diciendo, no, yo no creo que Jesús es el Cristo. O no, yo creo que Jesús fue un maestro, fue un iluminado, fue un gran hombre. Esos conceptos también los tenían los fariseos. Maestro bueno. Y esos conceptos no te llevan a creer en Cristo como tu Salvador, porque no tienes de qué arrepentirte, porque no te consideras pecador. Y si tú estás en esa condición, entonces no eres parte del reino de los cielos, no eres parte del reino de Dios. Y sigues atado a tus delitos y pecados y a tu condenación eterna. Mis hermanos, esta declaración es particular, es personal. No porque mi papá, mi mamá, mi abuelita era creyente, ya por default yo soy creyente. Esta declaración es personal y a nivel de niños hasta ancianos, hombres, mujeres, chinos, mexicanos, de todos colores y de todos sabores. Por eso te voy a pedir que tengas claridad en ti mismo y seas honesto contigo mismo. No es imposición de nuestra parte, es por tu salvación. Yo tengo claridad en mi corazón de que hace muchos años alguien me predicó del Evangelio y yo puedo decir categóricamente que en ese momento hice esta declaración en otras palabras, porque yo no conocía toda esa declaración, pero hice la misma declaración. Señor, reconozco que soy pecador y reconozco que Cristo es mi Salvador. Creo en Él como el Mesías. Perdóname y límpiame de todo pecado. No fue una oración preasignada, salió de mi corazón. Es más, hermanos, yo les puedo decir que yo estaba solo, no tenía nadie que me confirmara eso más que un folletito que me regalaron. Pero fue una declaración personal. Y yo creo que en ese momento también Dios se reveló en mi vida, como lo puede hacer con cualquier pecador que se arrepiente. Entonces, mis hermanos, tienes que decidirte para que contestes esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús?